Bueno, muy bien, mis amigos, la cápsula de vida del día de hoy vamos a estar hablando de cómo desarrollar un espíritu de humildad. ¿Cómo desarrollar un espíritu de humildad? Y vamos a comenzar en el día de hoy en el libro de Timoteo, el joven pastor Timoteo. Vamos a comenzar allí en el día de hoy. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo a Timoteo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. 1 de Timoteo capítulo 1, versos 12 y 13 en el día de hoy. Algunas personas creen que pensar mal de sí mismas es señal de humildad, pero Pablo es un hermoso ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios. No se recrimina a sí mismo, ni le dice a Dios lo vil y pecaminoso que cree ser. En vez de eso, habla en repetidas ocasiones con un espíritu de humildad sobre la gracia del Señor. Hay 7 cosas que podemos hacer para que el Señor desarrolle tal espíritu de humildad en nuestra vida. Para buscar humildad es necesario que moramos a nuestro ego. Muchas personas todavía en el día de hoy, después de muchos años en el Evangelio, todavía su ego no les permite recibir muchas bendiciones en su vida. ¿Cuántas personas hoy en día, por medio de su actitud, todavía no pueden entender muchas cosas en la iglesia? Por medio de su actitud pueden herir a otras personas. Debemos negarnos a ponernos en primer lugar y preguntarle al Señor cuál es su voluntad para nuestra situación. Dios quiere que nos dediquemos a otras personas porque Él nos ha hecho para servir de su verdad a otros. Algo que necesitan en gran medida quienes nos rodean. Es Dios en cada uno de nosotros, moldeándonos en el servicio y dedicándonos a otros para que ellos también puedan ver la gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios bendice a los demás, quienes seguimos a Cristo debemos gozarnos por las cosas buenas que reciben. En estos días siempre cuento testimonios de la ciudad de donde yo vivo, en Cherryville, y les he contado cómo Dios está haciendo un gran avivamiento, un gran cambio en mi ciudad, en una ciudad pequeñita, pero con el eslogan una ciudad pequeña con un futuro grande. Y es extraordinario ver la mano de Dios siendo de bendición para la comunidad, pero a la misma vez el respaldo de Dios en la vida de sus siervos, en la vida de sus líderes en la comunidad, y cómo Dios respalda la palabra que Él mismo dice. En verdad pudiera pasar, por supuesto, en esta cápsula contando los miles de testimonios que Dios ha hecho en esta comunidad, y en la misma vez lo que Dios está haciendo en la iglesia hispana aquí en Cherryville. La iglesia cristiana integral es la única iglesia hispana en la comunidad, y Dios ha mandado, en verdad, un gran respaldo para esta iglesia, donde al principio era bien difícil, por supuesto, comenzar una obra donde nunca antes habían habido hispanos. Algo bien difícil al principio. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos use y dejamos que la humildad de Dios entre en nuestra vida y dejamos que Él sea el que entre en nuestra vida y podamos dedicar nuestra vida a su servicio, Dios respalda y hace cosas grandes.
Y me recuerdo que muchos años atrás Dios habló a la vida de los pastores y les, por medio de la palabra, les comunicó de que Dios iba a hacer cosas grandes, extraordinarias en esta ciudad, y hubieron diferentes ministros de diferentes naciones que vinieron a esta ciudad en un avivamiento que tuvimos en la iglesia. Y impartieron esa palabra del Señor y contaron cómo Dios iba a hacer cosas grandes, iba a unir iglesias, y es lo que está pasando hoy en día, y lo he comentado en otros momentos. En esta pasada semana, el 7 de julio y 8 de julio, hubo una gran limpieza para la ciudad. Se unieron esas mismas 44 iglesias del avivamiento que va a suceder el 31 de julio al 4 de agosto, y se unieron para limpiar, para construir, para mover, para hacer lo que se necesitara en las diferentes casas de la ciudad de Cherryville. Las iglesias dijeron: hemos ido a África, hemos ido a Nicaragua, hemos ido a Honduras, hemos ido a todo lugar, hemos mandado misioneros allí, pero queremos ahora, el Señor nos está llamando a también ser misioneros en nuestra propia comunidad y ver las necesidades de muchas personas que viven en nuestra comunidad. Y estuve con mi hermano Sebastián yendo por toda la ciudad, filmando, tomando fotos de este gran acontecimiento y viendo cómo en la gran cantidad en sí, por supuesto, porque es una comunidad muy americana, viendo cómo ellos quedaban tan impactados de la gran necesidad del pueblo americano en sus propias casas. Hubo una casa en ejemplo que duró, el viaje misionero para Cherryville era de 2 días, y hasta el momento todavía están en esa casa. Y grabando los testimonios de tales personas, de cómo ellos dicen: no puedo creer que en mi propia comunidad viva una persona en estas condiciones. Nunca, dicen en el video, nunca me imaginé que una persona pudiera vivir así. Y a veces eso trata con lo que queremos desarrollar en el día de hoy. ¿Cómo desarrollar un espíritu de humildad? A veces tenemos que ver las necesidades de otras personas, bajarnos de nuestro propio nivel y ver cómo otras personas están viviendo. No solo ayudar a otras personas, pero esa misma actitud va a ayudar a nuestra propia vida para desarrollar un espíritu de humildad. Y en el video ellos lo dicen, en los testimonios que pude grabar, cómo ellos dicen que esto ha cambiado su manera de pensar y su manera de vivir, y también su manera de servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a otras personas y dejamos que Dios nos use para ayudar a otras personas, desarrollamos un espíritu de humildad, pero también desarrollamos un espíritu de servicio a Dios, y entendemos el privilegio que hay de servir a otras personas, pero más grande, servir a Dios. Y para mí es algo extraordinario ver la grande manera que Dios está usando esta comunidad para grandes cosas. 44 iglesias unidas que no se preguntan: usted es bautista, usted es presbiteriano. No se trata de eso. Se trata del cuerpo de Cristo Jesús en acción, y se trata de poder estar unidos en Cristo Jesús con la visión de ser usados por Él, desarrollando un espíritu de humildad. En cuanto a nosotros, debemos depender totalmente de Dios. Escuche muy bien, debemos depender totalmente de Dios para poder desarrollar un espíritu de humildad en nuestra vida. Si queremos vivir con verdadera humildad, debemos confiar en Él en cada circunstancia. El Señor tiene muchas cosas buenas reservadas para nosotros. Si dirigimos nuestros pensamientos continuamente a su bondad, nuestra confianza en Él crecerá todos los días. Por supuesto, también es importante que nos distanciemos de todo lo que apele a nuestro orgullo, como la riqueza, la vanidad o ciertas relaciones. La lista es diferente para cada persona, por supuesto. Y creo que a veces, por supuesto, como lo decimos, tenemos que bajarnos de nuestro propio nivel
y entender que verdaderamente lo que Cristo Jesús nos quiere llamar a nuestra vida es a un espíritu de humildad, un espíritu de servicio. Me recuerdo que hace unos años atrás hablaba con un líder de la comunidad y compartíamos acerca de exactamente de esto, de salir a las calles, de predicar la palabra de Dios, de ir de puerta en puerta, y este líder me dijo, eso ya no sirve, eso ya no funciona, eso no es necesario. Qué triste es poder escuchar esas palabras de una persona que es un líder en la comunidad. Dios nos está llamando a ser servidores de su palabra, no importando qué resultado tengamos, porque es que los resultados son plantar semillas en los corazones. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Si lo hacemos con el punto de recibir algo a cambio, ya hemos perdido. El punto es plantar la semilla de Cristo Jesús. Dios nos dice, vayan, hagan discípulos, sean de servicio a donde quiera que ustedes vayan. ¿Qué nos está llamando? Sean humildes donde quiera que ustedes vayan. La humildad, amigo, no es solo ser humilde de pobreza. Muchas personas hacen esas dos cosas, las conectan, la humildad con la pobreza. No tienes que ser pobre para ser humilde, no. Esa es una confusión. La humildad es ser sensible de corazón a las necesidades de otro y ser humilde a que cuando Dios nos regaña, nos habla nuestra vida, podemos entender lo que Él nos está diciendo, aceptarlo y cambiarlo en nuestra vida. Desde el día de hoy, desde que escuches esta cápsula, y si Dios está tocando tu corazón, toma un momento durante el día de hoy, a lo mejor en tu descanso, a lo mejor en este mismo momento si lo puedes, después de escuchar esta cápsula, y toma un momento de oración y di, Señor, yo quiero cambiar mi corazón, quiero ser humilde, Señor, y quiero que me toques, quiero que me llames a tu servicio. Que seas humilde, Señor, en mi vida, y que puedas, Señor Padre, cambiar mi corazón y que pueda yo ser humilde a las personas con las que trabajo, a las personas con las que yo vivo en mi comunidad. Padre, te pido que trabajes en la humildad en mi vida. Amigo, cuando usted haga eso, usted va a ver la gran bendición que hay en la humildad, en el servicio. Y acuérdese, no lo hace por los hombres, lo hace para Dios. Por último, debemos empeñarnos en obedecer a Dios sin importar las consecuencias terrenales. Si usted se humilla delante de Él, puede marcar ese día como el inicio de la mejor parte de su vida. Así que si usted hace esa oración en el día de hoy de corazón y verdaderamente lo cree, usted puede marcar el día de hoy como el inicio de la mejor parte de su vida, porque ha entendido que el servir a Dios es un gran privilegio.